como era previsible, se amplió la cuarentena en virtud al aumento de casos que estamos teniendo, sobre todo en la región AMBA, ¿no? La región más caliente de la República Argentina. Pero también en otras provincias como Córdoba, creo que Neuquén y otras más. Es importante entender que la cuarentena se va deshojando, o sea, en cuanto a la actividad económica, de a poco se van liberando actividades. Hoy tomamos conocimiento de una resolución administrativa del jefe de gabinete que libera diferentes sectores en la provincia de Buenos Aires. Nosotros ya lo dimos a conocer. En La Plata en particular es toda la actividad frutihortícola, florihortícola, disculpame, la de flores, y también la de contadores, igualmente. Los contadores veníamos trabajando, lo que pasa es que no andábamos por la calle, o andábamos poco. Pero nosotros tenemos que trabajar sobre lo urgente y sobre lo importante. Una vez más, lo que te ratifico es que estamos convencidos que el problema real es la pandemia. Esta pandemia ha desarrollado un cambio de normalidad que nosotros como sectores industriales, comerciales y productivos vamos a tener que adecuarnos, porque no es algo buscado. En muchos casos se anticipó, por ejemplo, claramente se anticipó los tiempos que se verían con la incorporación de nuevos sistemas de venta como la venta online. Nosotros desde CEPA estamos trabajando para eso, para que sea equitativa y con competencia leal, que es con comerciantes habitualistas que tributan y no como pasa en otros sitios que vende cualquiera y se promueve mucho la actividad marginal. Nosotros creemos que la marginalidad no conlleva nada bueno y lamentablemente la pandemia va a hacer que esto fluya mucho. Y también hay que entender que se ha encontrado, los sectores van a tener que reestructurar su estructura de costos, de funcionamiento, adecuándose a una nueva realidad. Quien tenía 10 personas trabajando atendiendo público en un local de 100 metros va a seguir teniendo los 100 metros, pero ya no va a tener 10 personas, va a tener 5, entonces tiene que ver cómo reubica o recapacita esas 5 personas, porque si no, lamentablemente va a tener que prescindir de ellas. Por consiguiente, como debemos defender y proteger el mercado nacional, que es el mercado que componen los trabajadores, nosotros como entidad también estamos trabajando para hacer un programa de calificación y recapacitación online para los trabajadores y que, generen riqueza para poder cobrar un sueldo, que es básicamente lo que uno tiene que entender, que así es las relaciones laborales. Aquella relación laboral que no se genera riqueza, que no se presta servicio, es muy difícil que perciban un sueldo. Hoy está pasando eso, pero es consecuencia de la pandemia y puede pasar 1 o 2 meses. Ya más de 2 meses es impensado que se pueda hacer. El otro tema es, además de la reestructuración, que esto es lo importante, cómo va a ser una nueva normalidad, trabajar sobre la recuperación de las cadenas de pago, de las cadenas de valor, que eso va a permitir que se sanee financieramente las mismas, o sea, los sectores industriales, sectores comerciantes o comerciales o intermediarios. Eso, hay que trabajarlo, lo estamos trabajando inclusive en los consejos consultivos del Banco Provincia, de los cuales participamos junto a las otras entidades provinciales, para poder desarrollar, por lo menos con el Banco Oficial de la Provincia de Buenos Aires, que está trabajando en este sentido con muy buena predisposición. La verdad que hay que destacar cómo está trabajando el Banco Provincia y la predisposición para resolver los problemas a través de los consejos consultivos regionales. El tercer tema que nosotros tenemos que trabajar que esto es urgente, que es el pago de aguinaldo. O sea, no hay posibilidad de pagar aguinaldos cuando no podemos pagar salarios. Entonces, aquellos trabajadores que se quedaron en su casa, que no gastaron plata por ir a trabajar,
que han tenido la bendición de poder cobrar un salario con el aporte fundamentalmente de las empresas y con la ayuda del Estado a través de la APT, aquellas que pudieron lograr, porque no todas lo tuvieron, no nos olvidemos que no más del 50% de las empresas lograron acceder al ATP y este mes ha bajado. Es muy difícil pensar en pagar un aguinaldo cuando no hay prestación, no hay contraprestación y no hay generación de actividad económica o riqueza que lo sustente. Así que bueno, estamos trabajando en eso también. Están quienes piensan que el Estado debe pagar todo. Yo personalmente creo que esto es el esfuerzo que van a tener que hacer los trabajadores, en donde aquellos que no tuvieron actividad, aclaro, aquellos que han trabajado, es lógico y tienen el derecho de cobrarlo. Aquellos que se quedaron en su casa y no trabajaron porque el negocio estaba cerrado y la actividad no podía desarrollarse, no por voluntad propia, eso lo sabemos, pero el comerciante o el empleador tampoco tenía la voluntad propia de cerrarlo. Es un tema de discusión. Y el otro tema es, en lo importante, la reforma tributaria. Nosotros tenemos que saber que no podemos seguir pagando los impuestos que estamos pagando, porque hemos pagado impuestos cuando no teníamos actividad. Vos, por ejemplo, hoy depositas plata en efectivo en tu cuenta bancaria para pagar un cheque que te entra, y además del movimiento del cheque que te van a cobrar el anticipo de ingreso bruto, por depositarlo en efectivo, vos mismo te cobran un anticipo de ingreso bruto. Y si hoy miramos, la mayoría de los contribuyentes hemos tenido anticipos financiando al Estado a tasa cero. También es un tema para trabajarlo. Y así tenemos que hablar de las moratorias, hay que hablar de la reestructuración, hay que hablar de la capacidad de compra de los trabajadores y fundamentalmente cuál va a ser el rol del sistema financiero. El sistema financiero, una vez más, nos ha defraudado a sus propios clientes, que somos nosotros, el sector productivo, y una vez más se va a obtener ganancia cuando todo el mundo perdió. Bueno, nosotros vamos a penalizar a aquellos bancos que hayan tenido ganancia cuando todo el mundo perdió, porque acá hay que entender que en el marco de esta gran pandemia, de esta gran recesión, que si sigue así va a ser una depresión mundial y con un impacto muy fuerte en los países vecinos que nos afectan fundamentalmente Brasil, Chile y Perú y otros países más. Tenemos que entender que acá ha llegado el momento en donde, como dice la perinola, todos pongan y no solamente los que siempre ponen sigan poniendo.